Mayo de 1945. Alemania ha caído. La guerra en Europa ha terminado. Las calles de Londres, París y Moscú están llenas de celebraciones. Se descorcha champán, los soldados vuelven a casa y el mundo respira aliviado. Después de 6 años de horror, por fin la paz. Pero no todos celebran. Para millones de personas, la rendición de Alemania no marcó el final de la pesadilla. Marcó el inicio de otra. En Polonia, Checoslovaquia y Hungría, la guerra dejó cicatrices profundas. La gente recordaba las ejecuciones, las torturas y las deportaciones que sufrieron bajo el yugo nazi. Y cuando la guerra terminó, decidieron cobrarse la venganza. Miles de alemanes, sin importar si eran nazis o simples panaderos, agricultores o niños, fueron atacados en las calles, linchados y asesinados. Las casas fueron saqueadas, las mujeres violadas y familias enteras fueron destruidas. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué estaban allí? ¿Y por qué fueron tratadas como criminales incluso cuando no habían cometido ningún crimen? Hoy vamos a hablar de la historia que nadie quiere contar. La historia de cómo, tras la Segunda Guerra Mundial, más de 12 millones de alemanes étnicos fueron expulsados de sus hogares y cientos de miles fueron asesinados en una de las mayores limpiezas étnicas de la historia de Europa. Para entender lo que ocurrió después de la guerra, primero tenemos que viajar al pasado. Antes de que Hitler llegara al poder, había comunidades alemanas viviendo en distintas partes de Europa. No eran invasores, no eran nazis, simplemente habían nacido allí. Alemania, históricamente, fue un concepto difuso, y las fronteras en Europa del Este siempre han estado en constante movimiento. En Checoslovaquia, por ejemplo, había más de 3 millones de alemanes viviendo en la región de los Sudetes. En Polonia, Hungría y los Balcanes había otros 9 millones. Algunos de ellos llevaban siglos en esas tierras. Otros habían llegado con la expansión del Imperio Alemán en el siglo XIX. Pero todos estaban integrados en las poblaciones locales. Aunque guardaban sus costumbres y sus rasgos étnicos, eran alemanes que por distintas vicisitudes históricas simplemente vivían fuera de Alemania. Pero cuando Hitler llegó al poder, la situación cambió drásticamente. Hitler usó a estas poblaciones como excusa para invadir otros países. Cuando Alemania anexó Austria en 1938, justificó la invasión diciendo que los austríacos eran alemanes y que debían unirse al Reich. Unos meses después, usó la misma estrategia con Checoslovaquia, exigiendo la región de los Sudetes para proteger a los alemanes que vivían allí. La misma historia se repitió en Polonia y otras partes de Europa. El problema es que, cuando Hitler perdió la guerra, las poblaciones de estos países no lo olvidaron. Para los checos, los polacos y muchos otros, los alemanes de sus países eran traidores, invasores y colaboradores de los nazis. Y en 1945, cuando Alemania se rindió, la venganza comenzó. 8 de mayo de 1945. Berlín está en ruinas. Hitler está muerto y Alemania rendida. En toda Europa, los prisioneros de los campos de concentración son liberados. Los aliados se reparten a Alemania en zonas de ocupación. Y en el este de Europa, las poblaciones locales ven una oportunidad única: hacer pagar a los alemanes por lo que hicieron sus líderes. En Praga se organizan linchamientos públicos. En Poznań, Polonia, los civiles son obligados a desfilar con carteles que dicen «Soy alemán, matadme». En Yugoslavia se reportan miles de ejecuciones sumarias. No importaba si habías apoyado a los nazis o no, si hablabas alemán, eras culpable. En muchos pueblos de Checoslovaquia, la población alemana fue borrada del mapa en cuestión de días.
En Brno, por ejemplo, unas 27.000 personas fueron obligadas a caminar 55 kilómetros sin agua ni comida y miles murieron en el camino. En cuestión de meses, toda una cultura desapareció. Las ciudades que antes tenían nombres alemanes fueron rebautizadas. Las casas fueron ocupadas por nuevos inquilinos. Los supervivientes que lograron escapar a Alemania llegaron con nada más que la ropa que llevaban puesta. En 1945, las autoridades de Checoslovaquia, Polonia y otros países aprobaron decretos ordenando la expulsión inmediata de toda la población alemana. Ya no era algo espontáneo, ahora era oficial. El objetivo era claro: borrar todo rastro de la presencia alemana en estas regiones. No importaba si habías vivido allí toda tu vida, si tu familia había estado en esas tierras por generaciones, o si nunca habías apoyado a los nazis. Si hablabas alemán, tenías que irte. Las expulsiones no fueron pacíficas. Los soldados checos y polacos irrumpían en los hogares de madrugada, dando a las familias apenas unos minutos para recoger lo que pudieran cargar. Lo demás, casas, tierras, negocios o posesiones, pasaba a manos del gobierno o de los nuevos ocupantes. Los expulsados fueron obligados a caminar cientos de kilómetros hasta la frontera alemana, sin comida ni agua. En los duros inviernos del este de Europa, miles de personas murieron de frío antes de llegar a su destino. En total, más de 12 millones de alemanes fueron expulsados de sus hogares. Se estima que entre 500.000 y 2 millones de personas murieron en este proceso. Pero no todos fueron expulsados de inmediato. En muchas ciudades, los alemanes fueron encerrados en campos de internamiento esperando su destino. Estos campos eran los mismos que los nazis habían utilizado durante la guerra. Y las condiciones en estos lugares seguían siendo inhumanas. Apenas había comida o agua, las enfermedades se propagaban rápidamente y las ejecuciones eran frecuentes. En Checoslovaquia, un campo llamado Svatoborice se convirtió en una cámara de muerte. Mujeres y niños fueron asesinados sin piedad. En muchos casos, las víctimas eran obligadas a cavar sus propias tumbas antes de ser fusiladas. Estos campos fueron ignorados por la comunidad internacional. Mientras el mundo hablaba de la reconstrucción de Europa, estas atrocidades quedaban a la sombra. ¿Pero por qué nadie habló de esto? ¿Por qué esta historia quedó enterrada en el olvido? Las potencias aliadas, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética, sabían lo que estaba ocurriendo, pero decidieron mirar hacia otro lado. No hubo nada de humano en estas expulsiones. El gobierno de Checoslovaquia aprobó una amnistía que exoneraba a cualquiera que hubiera cometido crímenes contra los alemanes antes de octubre de 1945. Esto significaba que las masacres, torturas y expulsiones nunca serían juzgadas. Hoy en día todavía hay muy pocos memoriales dedicados a estas víctimas. La historia de los 12 millones de alemanes desplazados sigue siendo un tema tabú en muchos países. Las expulsiones de los alemanes de Europa del Este no solo marcaron el destino de millones de personas, sino que redibujaron el mapa de Europa para siempre. Ciudades que alguna vez fueron alemanas cambiaron de nombre, de idioma y de cultura. Lugares donde generaciones enteras de alemanes habían vivido durante siglos desaparecieron de la historia en cuestión de meses. Pero el impacto no solo fue territorial. Para los 12 millones de refugiados alemanes, la vida nunca volvió a ser la misma. Al llegar a Alemania, muchos expulsados fueron marginados y discriminados por sus propios compatriotas. Los llamaban los del Este y les costó décadas integrarse en la sociedad. Muchos alemanes occidentales los culpaban por la guerra y en algunos casos fueron tratados como ciudadanos de segunda clase. El nuevo gobierno alemán, enfocado en la reconstrucción del país y en su relación con los aliados, evitó hablar del tema. No querían abrir viejas heridas y no querían que el mundo viera a los alemanes como víctimas. Para los más jóvenes, esto significó crecer sin raíces, sin un hogar real y con una identidad fragmentada. Algunos refugiados lograron reconstruir sus vidas en Alemania Occidental. Otros emigraron a Estados Unidos, Canadá o Sudamérica en busca de un nuevo comienzo. Pero la historia de los expulsados siguió siendo un tema tabú en Europa durante décadas.
En la Alemania Oriental, bajo el control soviético, hablar sobre el tema estaba simplemente prohibido. En la Alemania Occidental, apenas se mencionaba en los libros. No fue hasta el siglo XXI cuando empezaron a surgir monumentos y estudios sobre todo lo ocurrido. Pero todavía queda mucho por reconocer. La historia no es en blanco y negro. Los crímenes del Tercer Reich no pueden ser justificados, pero lo que le pasó a estas personas tampoco. El éxodo y expulsión de los alemanes tras la Segunda Guerra Mundial es el mayor caso de limpieza étnica de la historia de Europa. Y sin embargo, esta historia sigue siendo desconocida para la mayoría del mundo. Pero, ¿acaso puede la memoria histórica considerarse como tal si es selectiva? Esa es una respuesta que te dejamos para ti. Deja tu comentario y tu opinión sobre este tema y si lo conocías antes de haber visto este vídeo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No olvides suscribirte y darle a la campana para seguir disfrutando de más vídeos como este. Hasta pronto.